dependiendo de lo que observen, le llaman complejo de Rank. Ahorita lo especificamos. Aquí también hay varios. Aquí tiene varios. Aquí también, mira, bueno, entonces consiste en la... Bueno, pero otros, dependiendo de lo que visualice el radiólogo, lo llamará, le cambiará el nombre a... Veamos qué significa. Es la asociación entre la lesión de Gott y la calcificación de los ganglios linfáticos iliares o paratraqueales. Si encuentra esos nódulos linfáticos en los nódulos linfáticos iliares, paratraqueales y mediastinales, lo denomina complejo de Rank. El complejo de Rank constituye una evidencia que fidedigna de tuberculosis primaria o secundaria. Bien. Pero también esos movimientos y esos complejos se pueden encontrar en otras enfermedades. ¿Cuáles? Micóticas, por ejemplo, histoplasmosis, pero tiene otro contexto. El paciente, para que le dé histoplasmosis pulmonar, se infectó de otra manera y tiene otros factores de riesgo. Okay. Ya vimos la sintomatología de tuberculosis pulmonar, pero me falta explicarles por qué hay hemoptisis. Voy a ir por aquí. Sigamos observando las rayos X del paciente con tuberculosis. Esos nódulos linfáticos iliares o mediastinales, les dije que en algún momento de la vida, a lo largo de toda la vida, pueden llegar a ¿qué? A calcificarse esos nódulos. Está en la etapa primaria. Pero en la etapa secundaria o reactivación endógena, tengo aquí varios granulomas, nódulos de Gott, radiológicamente hablando. Pero si el número de linfocitos CD4 no es el apropiado o está totalmente bajo, entonces los macrófagos se escapan, del centro del granuloma se escapan, diseminando la bacteria en el citoplasma vía linfático mágico. Pero los macrófagos, ¿se acuerdan que había más macrófagos alrededor? ¿Se acuerdan de eso? Entran a fagocitar, pero no lo logran contener, se escaparon de una bacteria vía linfática mágica, y todos esos macrófagos se quedan quietos o siguen liberando citoquinas proinflamatorias a alta concentración. Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 12, interferón gamma, son ejemplos de sustancias químicas liberadas por los macrófagos que sirven para activar otras células, linfocitos T y células dendritas para que vengan a ayudar, pero que cuando esas citoquinas se liberan en alta concentración, lesionan o dañan el tejido. 1. El granuloma ya no está. 2. La concentración de citoquinas que están liberando los macrófagos que fagocitaron la bacteria que se está diseminando. La concentración de linfa es alta. Y esa concentración alta destruye el tejido pulmonar. Generando entonces ¿qué? Cavitaciones que corresponden a áreas de necrosis en el pulmón y que se observan como cavitaciones en los rayos X de esta persona. ¿En qué etapa está esta persona? ¿En qué etapa está? La reactivación. Todos si quiero decir que también me parece más componente etapa secundaria o reactivación. Miren aquí, una cavitación. Pero observen que estas cavitaciones se encuentran en el ápex pulmonar. ¿Habrá una razón? No está abajo. Ahora, hay una razón. La bacteria Sarovia stricta, les doy una pista. La bacteria Sarovia stricta. ¿No para el más alto para todos? ¿Atrás escucharon por qué se presentan las cavernas? Más altos, ¿qué razón? La bacteria es aerobia stricta. Bien. Ok. Cuando el paciente tiene o la persona tiene un nivel muy bajo de linfocitos T, cuando ya está sucediendo una reactivación endógena, el macrófago viaja, va a los nódulos linfáticos, pero no se queda en el nódulo linfático, el macrófago vuelve y sale con la bacteria por los nódulos, por los vasos linfáticos eferentes y va al conducto torácico. Estoy hablando, jóvenes, del sistema linfático. ¿Listo? Vaso linfático, sistema linfático. Y toda la linfa que va por los vasos linfáticos, con los macrófagos que salieron ¿de dónde? El macrófago sale con la bacteria, ya activó las células linfocitos T y B, los nódulos aumentan de tamaño, de linfatías, pero el macrófago y sale del nódulo
la bacteria Mycobacterium tuberculosis hacia, vía hematógena, ¿no? Hacia intestino, hacia epidídimo, hacia glándulas anexas, vagina, ovario, trompas de falopio, imagino, ¿vale? Hasta hacia próstata, hacia riñón, el macrófago llevando la bacteria, hacia hígado, peritoneo, hacia hueso, hacia músculo, hacia membranas meningias, hacia pericardio, desencadenando sintomatología por respuesta inflamatoria en cada uno de esos órganos tejidos. Estoy refiriéndome a una TB extrapulmonar. Hoy no vamos a hablar de sintomatología en cada uno de esos órganos, pues, pero cuando vayan a medicina interna, ahí sí se les van a preguntar, obviamente. Hoy me estoy limitando a explicarle la razón por qué el paciente con tuberculosis presenta síntomas respiratorios. ¿Listo? Pero sí les voy a mencionar cómo se va a confirmar el diagnóstico en caso de que tenga TB pulmonar y TB pulmonar. Pues, sí. Entonces usted encuentra en la literatura, resúmenes, presentaciones clínicas de TB ¿qué? Extrapulmonar. Repasemos a ver cuál se quedó. Tuberculosis ganglionar, tuberculosis ¿qué? Urinaria, tuberculosis ¿qué? Sobre todo con epididimitis, tuberculosis digestiva con peritonitis, meningitis tuberculosa, osteoartritis, tuberculosis cutánea y tuberculosis pericardia. Si tener síntomas de tuberculosis pulmonar, todavía no he dicho porque esto es un pasaje, lo voy a decirles. Ahora imagínense cuando tenga la bacteria en dos o más tejidos. Y en el cerebro, imagínense ustedes. ¿Qué va a pasar en cada órgano tejido? ¿Se va a formar granulomas? Sí, se va a intentar formar granulomas. Pero el número de linfocitos CD4 no va a ser ¿qué? Suficiente. Por lo tanto, las mismas citoquinas de los macrófagos, ¿qué le van a hacer a cada tejido de estos? Necrosan. Respuesta, lo necrosan. ¿Bueno o malo tener TB extrapulmonar? Malo, en el órgano que sea. Porque la meta final es la necrosis del tejido. ¿Eso lo hace la bacteria? ¿Esa necrosis del tejido la hace la bacteria? Los mecanismos de sistema de las citoquinas se están liberando los macrófagos en cada uno. Pregunta del taller. ¿Cuál es la presentación clínica extrapulmonar más frecuente en pacientes con VIH? ¿Quién dice ya? ¿Quién tiene la respuesta ya? ¿Cuál presentación clínica es más frecuente en pacientes con VIH? Pulmonar, obvio que sí, pero extrapulmonar, ¿cuál? En los niños, ¿cuál es la presentación clínica más frecuente en niños de TB extrapulmonar? Cuando un paciente presenta sintomatología de TB pulmonar y adicionalmente dos o más sintomatología en dos órganos o más implicados, el diagnóstico se denomina tuberculosis biliar. ¿Qué significa tuberculosis biliar? Cuando ¿qué significa cuando el médico da el diagnóstico de TB biliar? Y mira cómo cambia el patrón de rayos X de pulmón. ¿Qué es TB biliar? Está en el taller. ¿En serio que te dice el taller? Ustedes dos no tienen nada, pueden hablar contestable, no sé nada. Ahora el mismo. Y ahora me hago publicidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es TB biliar? ¿Cuándo es el diagnóstico de TB biliar? Cuando se disemina. Entonces yo digo tuberculosis diseminada. No avanzo. Con la radiografía. ¿Observan la diferencia de estos rayos X? No somos radiólogos expertos, pero si usted está atento, me entiende lo que estamos interpretando aquí o visualizando. Mira aquí estos focos de condensación. Mira, hay unos poquitos blancos. Mire que hay otro. Es indicativo más la sintomatología del paciente. Perdón, es indicativo de TB primario. Usted sabe que la TB primaria es asintomática. Solo por rayos X nos dimos cuenta de que puede estar infectado, pero porque le hicieron los rayos X
¿Cuántas contaste? 16, 17, 18. Pero se está bien, los intereses está bien. Ah, ya. Este paciente, esta persona es asintomático, solamente que no dimos cuenta por rayos X. Pero esta persona es sintomática, compatible. Esto es lateral, pero estas simplemente son pocos de gomos. Esta es infección primaria. En cambio esta, mira, una cavitación, una caverna, como la abertura de una caverna. Porque el fondo lo ves es oscuro, mira. Aquí se nota, cada imagen es bien clara. En este lado de la pantalla tenemos una infección primaria, ojos de Gón, o complejos de RAM, ¿okay? Y aquí tenemos cavitaciones, bueno, y le llaman reactivación endógena. ¿Okay? ¿Está claro lo que es reactivación endógena? La enfermedad se debe a una reactivación endógena, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero también, aquí también, existe la posibilidad de reinfección exógena. ¿Quién me quiere explicar eso? Está la pregunta. Pero también le da enfermedad, síntomas al paciente por una reinfección exógena. A ver, analicemos. Reinfección es que ya la tenía o no. Sí. Y que ahora nuevamente ¿qué? Vuelve a qué? A inhalar. En alta cantidad la bacteria, en alta número. Pero exógenas de quién? ¿Pero exógenas de quién? Ya la tenía la bacteria, ya se había soltado en algún momento al lado de su vida. Pero ahora vuelve a inhalar alta inóculo de bacteria. Pero exógena, o sea, ¿sería de quién? De otra persona. Reinfección exógena ocurre en las cárceles. De malas, lo encarcelaron, ¿qué se dice? Lo judicializaron, condenaron y ya se había infectado antes de joven. Pero ahora es un ejemplo, 40 años de prisión y está en las cárceles, en hacinamiento. Uno está preso que es sintomático y todos los días le está tosiendo encima. ¿Me entendió lo que es reinfección exógena? Ya tenía su granulomas, pero todos los días que está inhalando, sus propios linfocitos, sus propios macrófagos no dan abasto para fagocitar todo lo que están inhalando cuando ya tenía, hasta que ya tenía. Entonces ocurre una reinfección exógena y hace sintomatología. Bueno, paciente con tuberculosis biliar, que no me han dado la definición de tuberculosis biliar. Los rayos X cambian. ¿Por qué? Porque el macrófago que se ha diseminado vía conducto torácico y luego vía hematógena vuelve y cae el pulmón. ¿Listo? Y vuelve y se trata de formar un granuloma, pero un granuloma fallido, no logra contener. Y el macrófago sigue, el macrófago no se muere, ¿te acuerdan? Sale del nódulo linfático, pasa al conducto torácico, y vuelve y hace el mismo recorrido y llega al pulmón y a los órganos, obviamente. Y en el pulmón se trata de formar un granuloma, pero no se logra contener. Cada zona opaca, cada pico opaco que usted observa allí, son granulomas fallidos que no lograron contener, pero que finalmente cada puntico opaco va a generar una ¿qué? Cada puntico opaco va a generar una ¿qué? ¿Una qué? Una cavitación. Mira cómo va, mira este paciente, es obviamente sintomatológico. Este paciente posautopsia. ¿Qué esperas observar en el pulmón? ¿Qué esperas? Porque ahorita mando la foto real de posautopsia. ¿Qué esperas en una posautopsia? Ya se murió y abrimos cavidades. Entonces, ¿qué ves? ¿Qué vas a ver en los pulmones? Muchos punticos y qué más. Sí, punticos, ok, sí, tenemos la foto aquí. Tenemos la foto aquí, ok. Ok, listo. Pero cada puntito de esos finalmente va a generar necrosis, ¿sí o no? Sí. Tengo una foto impresionante. Impresionante. Los pulmones de un paciente con TB extrapulmonar, inclusive medial y extrapulmonar, sin control y sin tratamiento. ¿Por qué se llama tuberculosis? Esta es ya una representación gráfica de las plantas llamadas tubérculos, como las papas. Estas son las papas, estas son las raíces, estas son las hojas. ¿Se parece a qué esta gráfica? Si alguien no ha puesto cuidado, no le va a poner nada.
Por eso se llama tuberculosis. Si yo hubiera llegado aquí, muchachos, vamos a hablar de tuberculosis, ¿no? Que se llama tuberculosis porque se parece a las papas. ¿Usted me hubiera entendido? No. Tenía que llegar a este diapositivo, 20 diapositivas antes para llegar a esta, para que me entendieran. Si no, yo hubiera empezado por aquí y me hubieran entendido. ¿Por qué se llama miliar los rayos X de una persona con tuberculosis miliar? Porque esos focos de condensación opacos, múltiples diseminados, tienen el tamaño similar a una semilla con la que alimentan los pajaritos, que se llama semilla de mijo o millo, también le llaman. ¿Listo? Tiene el tamaño. Cada puntito de granuloma que fallido, ¿cierto? Da la apariencia similar al tamaño de las semillas de millo con la que alimentan los pajaritos. Eso, por eso el nombre de tuberculosis miliar. Pero si ya tiene el pulmón con esos rayos X así, ¿usted qué cree que va? ¿Qué tendrán los otros órganos? La inflamación y los tejidos en cualquiera donde se puede diseminar. Cuando además de sintomatología pulmonar hay sintomatología y compromiso de dos órganos adicionales, se diagnostica tuberculosis ¿qué? ¿A quién crees que le da tuberculosis miliar? Dime a qué tipo de pacientes. Inmunodeprimidos. Personas con diabetes también, ¿cierto? Personas con diabetes entrarían. Aunque en la diabetes no hay inmunosupresión, todos los diabéticos no están inmunosuprimidos, falso de los falsos. Los diabéticos en su respuesta inmunológica presentan una disminución en la respuesta de los macrófagos. Tú sabes que en esta enfermedad es relevante la respuesta del macrófago alveolar, pero aquí los macrófagos son más lentos, está disminuido el reflejo de fagocitosis en la persona con diabetes. Sí traje datos nuevos, entonces aproximadamente entre 200.000 y 400.000 casos de muertos o vivos en el mundo entero, en el 2020, hasta el 2024, en el mundo entero. ¿Cuál es la causa de la muerte, por favor? Necrosis. Exacto. ¿Cuál sería la causa de la muerte? La necrosis. La necrosis. Y tiene una bacteria que está diseminándose por linfa y por sangre. Antes de la necrosis hay sepsis y finaliza en necrosis y mayoritaria sistémica. Eso es un dato que me llamó la atención, no lo sabía. Hay un pueblo en la Guajira. ¿Se acuerdan que África es el país con alto índice de tuberculosis activa? Casi todas las personas en África Central y África Sudáfrica, que es un país, todo el mundo le da tuberculosis. Pero encontramos aquí un pueblo en la Guajira, no sé si alguien escucharon, que se llama, ¿cómo se llama por aquí? ¿Cómo se llama? Dibuya. Y la incidencia de casos en ese pueblo es de 1.333 casos por 100.000 habitantes, que es alta. Y esa tasa es comparable, igual a si fuera un país africano. Este pueblo lo dan todos. Y ese era de relevante, hacinamiento. ¿A quién se le llama sintomático respiratorio? ¿A quién? ¿A quién se le llama sintomático? Al que tose con flema, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Recuerdan? Cuando decir aquí. Me faltó porque era el difícil, te lo he dicho. Tos productiva. ¿Qué me faltó escribir aquí? ¿Mayor de cuánto? 15 días. ¿Cuánto es eso de la sangre? Voy a explicar por qué. Octisis, con pintas de sangre, la flema. Necesito la foto de la caverna. Pues, porque es que se forma una cavitación. ¿Por qué se forman las cavitaciones? Citoquinas que dañan el tejido pulmonar, es el punto de necrosis del tejido pulmonar. Bien, atentos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hay ramificaciones de la arteria pulmonar? ¿Sí o no? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Pasa ramificaciones de la arteria pulmonar? ¿Verdad o falso? Sí. Las citoquinas también necrosan ¿qué? Las ramificaciones de la arteria. Por eso todo es sangre. Además porque hay daño en el tejido también. En neumonía bacteriana no siempre, no siempre esa condición. Pero en tuberculosis es más probable. Pasemos a la parte, bueno, la definición. Aquí
comunidades afrodescendientes, personas privadas de la libertad, habitantes de calle, población rural dispersa y en personas con evidencia de contacto reciente de tuberculosis. Se considera sintomático respiratorio en quien presente ¿qué? Tos de cualquier ¿qué? Tipo de duración. Vamos a la parte microbiológica. Confirmación del diagnóstico clínicamente, radiológicamente, sospecha que tiene tuberculosis su paciente. Entonces hay que confirmar, verificando, visualizando, detectando, uno, visualizando la bacteria, dos, o detectando el ácido nucleico de la bacteria. Por lo tanto, la muestra biológica en donde se le va a realizar los exámenes bacteriológicos es esta. ¿Cuál es la muestra? Mira el color. ¿Te das cuenta del color? Es un esputo con hemoptisis, un esputo hemoptoico. Bien. Este es el... ¿Cómo se llama el examen de laboratorio? ¿Cómo se llama? Venga aquí. Tienes que decir en esputo. Porque la vaciloscopia también se puede realizar en orina y la vaciloscopia también se puede realizar en líquido cefalorraquídeo y la vaciloscopia también se puede realizar en jugo gástrico. Ya analizamos las instrucciones que se da al paciente para recolectar la muestra. Tienes que hacer instrucciones exactas. ¿Recolectar qué? Y no qué. Saliva. Esto es la tensión de similse, pero igual el video se nos manda a pasar. Procedimiento de la tensión. Fundamento de la tensión. ¿Qué muestra está aquí juntada en la lámina? La flema. La flema, señor. La flema aquí juntada en la lámina. La flema. ¿Húmeda o seca con la llama del mechero? Seca. ¿Húmeda así como que hay? No, ¿O seca con la llama del mechero? Hay que flamear, ¿de acuerdo? Y luego pasa el colorante. Cubre con colorante fusina o sofranina, carbofucina, por ejemplo aquí, carbofucina. Todas las bacterias presentes en este esputo se colorean ¿de qué? Rojo. Es rosado, no ha pasado nada. Y después se lava el exceso de colorante y se agrega el decolorante, que se llama alcohol ¿qué? Ácido clorhídrico. Alcohol ácido clorhídrico. Porque hay diferencias aquí, porque unas quedaron rojas y porque otras quedaron incoloras. Otras. ¿Por qué quedaron rojas? Porque resistieron la decoloración con alcohol ácido. Ejemplo, bacilos ácido alcohol resistentes. Tener esa capa gruesísima de lípidos en la pared impide que se decolore con el alcohol ácido. Las otras bacterias que no son micobacterias pues se decoloran. Las otras bacterias que están incoloras aceptan y colorean con azul de metileno. Mientras que micobacterias o BAR permanecen de color rosado. A un adulto se le explica, ya usted hizo el ejercicio de cómo debe recolectar la flema. Pero si es un viejito, un niño, ¿cómo le decimos que bote la flema? Bueno, los bebecitos o niños o adultos mayores se tragan la flema, ¿sí o no? Pero entonces hay varias opciones para recolectar la flema. Mira, es inducir el esputo con un lavado bronquialveolar. Si es un niñito o un adulto que se traga las flemas, toca obtener la muestra de lavado gástrico. Y en ese lavado gástrico se le hace la vaciloscopia y se le hace el video, o la pura molecular, o si no, un lavado bronquial. Si sospechas de tuberculosis renal, ¿dónde se solicita la vaciloscopia? Si sospechas de tuberculosis meningia, ¿dónde se realiza la vaciloscopia? Y este es el resultado de la vaciloscopia. Bacilos ácido alcohol resistentes. Atentos, míralos aquí, grupito, bastante grupito. Pilas aquí. Pilas porque usted es el que debe interpretar esto que le estoy compartiendo. ¿Listo? El microbiólogo observa esta lámina y cuenta el número de bar. Cuenta cuántos hay, cambia de campo, cuenta cuántos se encuentra, va contando el microbiólogo. Y el microbiólogo interpreta y da el resultado de la vaciloscopia. Negativa, pues no se observan bar en 100 campos observados. De 1 a 9 bar, si hay solamente toda la lámina del esputo, toda la lámina de izquierda a derecha se recorrió con el microscopio, puede ser que solamente se encontró
encontraron de 1 a 9 bar, nada más 9, no encontraron más. Pero puede ser que encontraron menos de un bacilo por campo en 100 campos observados, solamente vio un bacilo en el primer momento, pero en 100 campos. Observó otra posibilidad, de 1 a 10 bacilos, contabilizó en 100 campos observados o visualizó más de 10 bacilos por 20 campos observados. Eso equivale a cruces, señores. Si hay menos de 10, de 1 a 9. Pero aquí es en 100 campos. Una cruz, menos de un bacilo, 2 cruces de 1 a 10 bacilos, 3 cruces más de... Esto lo hace el microbiólogo, pero usted lee esto. Baciloscopia una cruz, baciloscopia 2 cruces, baciloscopia 3 cruces en el paciente. La primera vez que se la realizó la baciloscopia fue en 3 ¿qué? ¿En 3 qué? Flemas, no importa, 3 muestras. Y al contabilizar las 3, a ese paciente me dio 3 cruces. ¿De qué? 3 cruces de qué? Se lee el resultado. Y con este resultado inicia tratamiento ¿qué? Antibiótico de qué? De primera línea. ¿Cuáles son los 4 antibióticos? 4 antibióticos. ¿Cuáles son? ¿Y cuál? No te oigo. No, está mal dicho. ¿Cuáles son los de primera línea? ¿Cuáles son los de primera línea? ¿Ya se los aprendió? ¿Ya se los aprendió? No. ¿Qué piensan que eso es un paseo o qué? ¿Qué piensan que están haciendo costura? ¿Es en serio? Si eso es leer todos los días. No esperar hasta el segundo parcial para volver a leer todo. Y bien largo que es el segundo parcial. Más largo que el primero, más largo. ¿Ya se aprendió desde primera línea? ¿Qué tiene que ver si el resultado de la baciloscopia le da 2 cruces de bar o si le da una cruz de bar? ¿Por qué el médico necesita saber eso? ¿Por qué necesita saber eso? O una cruz que el paciente tenga solo una cruz en los 3 centímetros. ¿Qué tiene que ver? Esas cruces revelan el número de qué? Bacilos. ¿Interpretan el número de qué? Bacilos. ¿Para qué el médico necesita saber si es una cruz, 2 cruces o 3 cruces? Para tratamiento. ¿Para qué? Bien, bien la observación, pero no es la respuesta. Sea que tenga 3 cruces, 2 cruces, una cruz, los antibióticos son los mismos y la misma dosis. Los mismos 4 antibióticos y la misma dosis. Entonces no es la respuesta. Siguiente. ¿Por qué? ¿No lo escuché? ¿Por qué? O sea, acepto tu respuesta, pero no es válida. Así tenga una cruz en la baciloscopia, ¿contagia o no contagia? Sí. Así tenga una cruz. Es contagioso. Porque está enfermo, ¿no es cierto? Y es que ¿está tosiendo o no está tosiendo? Sí, así tenga la baciloscopia una cruz de bar, es contagioso. Entonces, ¿cuál es la importancia y por qué necesitan saber ustedes si es una cruz o 3 cruces? ¿Progresado? No tiene nada que ver el daño ni la progresión, no tiene nada que ver la intensidad de cruz. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Resulta que usted comienza antibióticos, por el primer caso hipotético de la baciloscopia con 3 cruces, se empieza a formular los 4 antibióticos que se tienen que tomar. ¿Durante cuánto? Durante 6 meses seguidos. ¿Listo? Pero ¿cómo tú te das cuenta que el paciente se está recuperando? Se supone que los antibióticos, que ya me vas a decir cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos de esos 4, ¿no es cierto? ¿Y por qué se tiene que utilizar 4 y no 1 y ya no más y ya? Si el paciente está respondiendo al tratamiento y la bacteria se está destruyendo con los antibióticos, ¿el número de bacilos qué? Bien. ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Cómo tú te das cuenta que el paciente está respondiendo? Al mes del tratamiento, nuevamente ¿qué? Al mes del tratamiento, nuevamente ¿qué? Baciloscopia seriada en esputo. Si el paciente o la bacteria está muriendo con el antibiótico, ¿qué tenemos que esperar?
tercero, cuarto, quinto, sexto. Doctores, ¿qué esperan ustedes de su paciente al sexto mes post tratamiento? ¿Que la vaciloscopia qué? ¿Que la vaciloscopia qué, doctores? Bien, eso es lo que usted espera en su paciente. Pero si usted le habla, no sé, le lava el cerebro a su paciente, de que tiene que tomarse los antibióticos 6 meses, de que son gratis, de que tiene que pagar. Son gratis. Pero que la condición es que se los tiene que tomar todos los días por 6 meses. Después mirarán cuántas dosis del uno, cuántas dosis del otro, etcétera, cuántas dosis. ¿Listo? Son los 4 los 2 primeros meses y 2 los últimos. Son los 4 los 4 primeros meses y los 2 últimos meses de los 6, realmente son 2. Por el momento tienes que saber cuáles son los 4 principales. Y su blanco de acción es el microdermientes. Siempre y cuando le da negativa la vaciloscopia a los 6 meses, si el paciente fue ¿qué? Negativo, ¿qué significa para ti? Vaciloscopia negativo. Que ya no tiene vacilos y por lo tanto el paciente está curado, bien. Pero mucha gente en el mundo que tiene síntomas y que inicia el tratamiento abandona. Esos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, demasiados efectos secundarios. La mayoría no termina el tratamiento. ¿Cómo tú te das cuenta que el paciente no es juicioso y no se está tomando los medicamentos? ¿Qué pasa? La vaciloscopia segundo mes, ¿qué? Sigue dando. Y no ha disminuido para nada. ¿Ya? Entonces, no ha disminuido para nada. Hay dos posibilidades. Que abandone el tratamiento el paciente o que tiene Mycobacterium tuberculosis, ¿qué? La rodilla está infectado con Mycobacterium tuberculosis resistente. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues cambiarle de antibiótico. ¿A cuáles? Segunda línea. Entonces, conclusión, ¿para qué sirve la intensidad de cruces en la vaciloscopia? Ahora ya saben. ¿Para qué sirve? Para realizarle control post tratamiento. No importa que la primera vez tenga una cruz, tenga dos cruces. Cuando tú le hagas el control, ¿cada cuánto es el control? ¿Cada cuánto es el control con vaciloscopia? ¿Cada cuánto? Cada mes durante el tratamiento. Bien. Siguiente. Mira las 3 vaciloscopias aquí. La que llegó el primer día, la que llegó el segundo día, la que llegó el tercer día. El microbiólogo observó y encontró que en la primera 3 cruces, en la segunda 3 cruces, en la tercera 3 cruces. Conclusión, no, este fue el diagnóstico. La primera del primer día, la segunda del segundo del primer mes, del segundo mes. Usted se mal. La primera vaciloscopia del primer día, la segunda vaciloscopia del segundo día y la tercera vaciloscopia del día siguiente. Todas arrojaron 3 cruces. Ese paciente comienza con un control de vaciloscopia 3 cruces. ¿Qué tenemos que esperar cada mes? Hasta el sexto mes, ¿qué pasa? Pero no pasa. La mayoría abandona. El problema es que necesitan antibióticos de segunda línea. El problema es que si ya se empieza a administrar antibióticos de segunda línea, el tratamiento dura 12 meses, un año completo con antibióticos. Y más fuerte sobre todo. Y muchos, exacto, y muchos no terminan el antibiótico de segunda, los antibióticos de segunda. Y entonces cambia de categoría el paciente, pero ya voy a ver. Díganme esta vaciloscopia, ¿cuántas cruces le ponemos? ¿Cuántas cruces le ponemos? Díganme, esta me mandaron esta foto, es una vaciloscopia en orina. ¿Tiene o no tiene vara? Y el que tenga vara, ¿cómo le llegó eso al riñón? ¿Cómo le llegó hasta allá? Porque primero, ¿dónde le dio? Obviamente, el cuerpo óptico, eso es que por mayor que no riñón. Y estás usando los vacilos de la orina. ¿Este paciente tiene o no tiene vara? Sí. Es una vaciloscopia en esputo. ¿Tiene o no tiene? Sí. Exacto. Mira, del 1 a 2 máximo aquí. Míralo, cuando le amplié el zoom ya se pierde. Pero se tiene, poquitos, pero tiene. ¿Le disminuyó la dosis de los antibióticos, sí o no? La misma dosis. Los mismos 4 antibióticos, la misma dosis. No importa el que sea mejor. Esta vez es un flujograma de lo que hemos visto, que aparece como infección secundaria. Para que genere síntomas se requiere de una ¿qué?
o de una. Si no se diagnostica y no empieza con tratamiento antibiótico, ¿termina en qué? En necrosis. Sin embargo, Una pregunta. Si el paciente, digamos, a los 4 o 5 meses en una vaciloscopia ya no presenta bacilo de la tuberculosis, ¿se sigue igual con el tratamiento hasta los 6 meses? esta no la tengo en mi banco de preguntas, pero ya me gusta la idea. ¿La repito? Sí. Si el número de bacilos en el cuarto mes, el quinto mes sale negativo, ¿sigue el tratamiento o abandona el tratamiento? Debe terminar el tratamiento. Resulta que la atención de silmilceroquillum, eso es económico, asequible, se hace en cualquier laboratorio disponible de referencia, ¿no es cierto? La atención en el esputo. Pero en los países desarrollados, si usted va a trabajar en Estados Unidos, en Europa, pues en España, no sé, en Inglaterra, allá no hacen vaciloscopia. Allá utilizan la atención de auramina, rodamina, que es fluorescente. Y se necesita un microscopio especial llamado microscopio de fluorescencia. Hago una equivalencia, una vaciloscopia así, y vale 10.000 pesos una vaciloscopia aquí en nuestro país latinoamericano. Pero una tinción de aromina, rodamina en esputo vale 100.000 pesos. Y el bacilo, donde lo tenga presente en el esputo, mira, fluorescente. Uno que brilla es intensamente, esta prueba tiene mayor sensibilidad, es fluorescencia directa, o sea. Entonces, si vas a trabajar en un hospital desarrollado, ¿quién va a ir a trabajar en Estados Unidos, Londres, Inglaterra? No sé. No vas a decir, solicito vaciloscopia en esputo, no vas a decir eso. Van a decir, este médico viene de un país pobre. Ya no hace vaciloscopia en solicito rodamina en esputo. Pero ya no tiene. Hasta el momento hemos visto silmilceroquillum, que es una variación predominante igualito de los vacilos de color rojo, o auramina, rodamina, una atención fluorescente. Las muestras del esputo, los frascos, los manipulamos, en mi caso en el laboratorio donde yo trabajo, con estas cámaras de bioseguridad. Mira, se manipulan acá porque estas cámaras filtran el aire para que cuando destape el tarro del esputo, el aire acondicionado no ¿qué? No esparza las gotitas de la flema. Se manipulan con tapabocas en el 95, guantes obviamente, y con estos filtros de seguridad de aire para que no dispersen corrientes de aire los bacilos que salen en las flemas de los pacientes, que esas flemas están cargadas de bacilos o no. Dos, segunda prueba, cultivo de esputo. Bien. ¿A quién se realiza o a quiénes hay que solicitar cultivo de esputo? A todos no, porque el diagnóstico de tuberculosis se hace con el diagnóstico para iniciar tratamiento se hace con, pero en estos casos, ¿a quién se va a solicitar cultivo de esputo? Entonces hay varias razones cuando usted va a solicitar un cultivo de esputo. Entonces dice, uno, ya sabemos para qué es un cultivo. ¿Para qué es? ¿Para qué me va a servir el cultivo? Sí, para identificar la especie. Y siempre un cultivo va con antibiograma. Y además identificar qué. Si es sensible o resistente. Muy bien. Lo malo es que la bacteria tarda muchos días en crecer y formar colonias. Tarda un mes en pleno crecer. Dice aquí, malo, desventajas, 3 a 8 semanas en que crezcan, formen colonias la bacteria. Es demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque la función binaria es muy lenta. Entonces han tratado de acondicionar los cultivos no sólidos en hogares, sino líquidos en caldos, específicamente que contengan nutrientes para esta bacteria, y que la bacteria se reproduzca, el micobacterio, que es el que queremos identificar en ese esputo o en esa muestra, se reproduzca alrededor de unas 3 semanas y en parte ha disminuido el tiempo, pero aún así sigue largo, ¿no les parece? Claro. Que después de una semana hay que esperar, otra semana hay que esperar a ver si era micobacterio o no. Puede ser largo, 3 semanas, pero es un chivo, pero se hace, aún se hace. Entonces, hoy en día, como eso es tan largo, tan largo el tiempo de espera en agares, en líquidos, hoy en día el diagnóstico confirmatorio
se hace por PCR. ¿Listo? No todas las instituciones tienen opción de hacer PCR de esputo, directamente de esputo. Pero estamos en el 2024, donde yo trabajo, que es la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, están implementando y obligando a que todos los hospitales para tuberculosis hagan PCR a sus pacientes, cuyo resultado sale el mismo día y no hay que esperar 2 semanas, 3 semanas a saber si era Mycobacterium tuberculosis. Obviamente, claro, que ya el gobierno ya sacó la ley hasta este año, ya es obligatorio que hagan PCR. ¿Listo? ¿Quiénes necesitan el cultivo de esputo o PCR? ¿Quiénes? No todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes en ese caso? Porque usted el tratamiento ya lo comenzó. El tratamiento lo comenzó como resultado de ¿qué? La vaciloscopia. El tratamiento de primera línea usted ya empezó cuando le salió la vaciloscopia al paciente, ¿o no? Entonces, ¿cuándo va a solicitar usted un cultivo o prueba genotípica de esputo? Cuando al paciente no le haga efecto el antibiótico. Cuando el paciente al realizarle las vaciloscopias siguen dando positivas, ¿significa que qué? ¿Cierto? ¿Cómo sé que es resistente? Cuando haciendo un cultivo de un antiograma, ¿o no? Sí, pero se demora. Mejor hagan una prueba genotípica del PCR, identifican el ADN del Mycobacterium y la especie, identifican los genes de resistencia al cromosoma bacteriano, ¿sí o no? Ya que le está haciendo PCR, de una vez que identifique los genes de resistencia, ¿sí o no? A ver, sale encima de los días. ¿Quién más? Bueno, en caso de que no salga PCR, ¿quién más necesita un cultivo? Todo paciente con tuberculosis extrapulmonar. Vaciloscopia en el líquido suprarraquídeo y cultivo para Mycobacterias en el líquido suprarraquídeo. Vaciloscopia en orina y cultivo de orina para Mycobacterias. Todo caso de TBS extrapulmonar necesita confirmación con cultivo o PCR. Ok. Y si fuera tuberculosis ósea, díganme, ¿cómo confirmo su diagnóstico? Díganme. Y si fuera una tuberculosis ósea o pericárdica, ¿cómo confirmo su diagnóstico? La confirmación es la bacteria en el tejido. Ahora, si es en hueso, por aspirado a médula ósea. Si es en pericárdico, se puede obtener tejido cardíaco. ¿Quién más necesita cultivo? Aquí tenemos las posibilidades. Cultivo o prueba molecular, ¿no? Cuando ustedes hagan ejercicio, ya todo será prueba molecular. ¿Por qué todo paciente necesita o cultivo de esputo o prueba molecular? Cualquiera de las dos. ¿Por qué necesita obligatoriamente? Vaciloscopia, obvio que sí, todos necesitamos vaciloscopia. En nuestro país sigue siendo la vaciloscopia. Pero adicionalmente la vaciloscopia, cultivo o PCR. ¿Por qué el paciente con VIH? Vaciloscopia sí se le va a hacer, obviamente. Pero adicionalmente, o cultivo o PCR. ¿Por qué? Respuesta, porque al paciente con VIH o inmunosuprimido solamente le da tuberculosis o enfermedad respiratoria pulmonar por Mycobacterium tuberculosis o hay otras Mycobacterias. ¿Cuáles? Mycobacterium avio y también produce sintomatología. Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. Ya no se da en los Mycobacterium leprae. Mycobacterium casasi, es oportunista en los pacientes con VIH. Y la única forma de determinar la especie es haciendo o un cultivo o una prueba. ¿Listo? Siguiente. Aquí ya está. Paciente recuperado tras pérdida de seguimiento. Paciente que inició tratamiento con antibióticos de primera línea. Resulta que era 6 meses, pero al cuarto mes no volvió a hacerse los vaciloscopios de control. Y llega y vuelve al año y así, ¿qué crees cuando vuelve al año llevándole el tratamiento? Otra vez súper flaco, súper delgado, tosiendo, caquético. Atentos, ¿no? Atentos. ¿Ya volvemos a iniciar primera línea? No. Hay que iniciar segunda línea. Pero antes de iniciar segunda línea, una muestra de la flema para hacerle prueba molecular o cultivo. Cultivo para antiograma, determinar si es sensible resistente o prueba molecular que le detecte genes de... ¿Quién más? Paciente que estuvo en contacto con una persona confirmada que ya tenía Mycobacterium resistente. Ese paciente también necesita PCR o cultivo de esputo. Bien, ¿quién es el último? Aquí ya está. Paciente que a pesar de tratamiento sigue con vaciloscopia positiva. ¿Okay?
acá. Pero les comentaba la clase pasada que este agar necesita huevo, necesita yema de huevo aquí pescada para que la bacteria crezca. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo la bacteria puede ser resistente a los antibióticos? O sea, ¿qué métodos de resistencia tiene la bacteria? Yo te expliqué 4 mecanismos. Ajá. 4 mecanismos de resistencia. Pero por ejemplo puede tener, Primero, para la respuesta tienes que decirme el blanco de acción. ¿Recuerdas? pues por ejemplo tengo entendido que el de la isoniazida Más es... despacito, vamos por partes. Ah. Termino aquí, paso a los antibióticos. Ah. Ya pasaron los antibióticos. Bien. Las pruebas moleculares se llaman así, comercialmente se llaman así. Se llaman Genotype y GenExpert. GenExpert o Genotype. Genotype hoy en este momento, estamos que estamos en septiembre de 2024, la quitaron, ya no sé. Es costosa y ya nuestro país, si bien realista, nuestro país ya no tenía la plata para comprar estos activos para estos carísimo Genotype. Prueba molecular PCR en el esputo directamente, imagínate, ni siquiera tiene que hacer un cultivo. Pero tenemos, si disponemos GenExpert, se llama GenExpert MTB. GenExpert MTB. Así se llama. Y esa prueba tiene sensibilidad del 88% y especificidad del 95%. ¿Cuánto tarda? 24 48 años, yo creo que espera una semana, ¿sabes? Para saber qué especie de micobacteria es. Distingue micobacterias tuberculosas de los tuberculosos. Así tenga de 1 a 10 bacilos, lo prueba a dar qué. Pues si tiene 100, pues obviamente que sí. Pero si tenga un bacilo, lo prueba a dar que sea. Un momento por acá. Entonces ubiquémonos solamente en GenExpert. Existen 2 tipos de GenExpert. GenExpert solita y GenExpert, ¿qué más? La diferencia, ¿cuál es? La primera, GenExpert MT tuberculosis, pues detecta la especie de bacteria, la especie que sea, y GenExpert Ultra, además de detectar la especie de micobacterios, detecta ¿qué? Resistencia a ¿qué? Y es un antibiótico. Entonces, si esta prueba de una vez te dice, no, ya es resistente a la antígena, ya no comiences con primera línea y todo lo de segunda línea tienes que comenzar. Las otras no se hacen. Este es el, así rápidamente, este es el equipo automatizado de GenExpert. Es una caja para un microondas, mira. Esta es la muestra de esputo del paciente. Yo con mi laboratorio trasvaso la flema a la cajita de color azul. Harto. Ponerme a ver flemas me parece más harto. Verde, verdoso, amarillento, con sangre. Mi carrera no es microbióloga, para eso. 20 flemas no te llegan. Y si fuera vaciloscopia, así la flema. Con el afro. Te confieso, me da todavía vaina, me da vaina. Sí, me da vaina. Pues la orina, la sangre, eso no, pero la flema. Es difícil, me llegan 20 flemas de todas las características. Pero bueno, te explico. Trasvaso la flema a la cajita azul, la tapo y la meto en el equipo. Tan chévere, el equipo hace todo, la PCR adentro, automatizado. Y en un lapso de 1 hora sale el resultado. Micobacterium tuberculosis, ¿ok? ¿Y qué dice aquí? Mira, ¿qué dice aquí? En 1 hora. Ya que hice la pregunta de tratamiento para mañana. Para mañana atrás. ¿Cuáles son los blancos de acción y los mecanismos de acción de los de primera línea y los de segunda línea? Mira cuántos son. Usted se va a preguntar, ¿cuál antibiótico, cuántos escojo de segunda línea? Mira, hay tantas posibilidades de segunda línea. En cada país endémico tiene esto, hace un esquema de qué antibióticos va a administrar en segunda línea. Para las posibilidades, ¿no?
cuando el paciente es resistente a los antibióticos, ¿cuántos de segunda línea es clasificado como TBXDR? Mañana yo te pregunto, ¿qué categoría tiene el